Feliz sábado, hermano, ¿cómo están? Hermanos, amigos y todas aquellas personas que nos están oyendo a través de la radio, los quiero saludar, desearle que tengan un hermoso día, un feliz sábado y contarles que estoy muy agradecido a Dios por estar acá adelante trayendo su mensaje, que es una gran responsabilidad. Hoy hablaba con Gaby, con mi hijo, y que me va a acompañar en hacer una parte durante el sermón. No sé si recuerdan el último sermón que yo tuve, que fue de los sabios del Oriente. Le dije que para el próximo Gabriel me iba a acompañar, así que, pero está ahí como que quiere y no quiere y dice que tiene mucha vergüenza. Yo digo, a mí también me da vergüenza, pero vos sos grande, papá, dice, vos no podés tener vergüenza. No, hijo, le digo, nosotros también los grandes nos da vergüenza, y más cuando tenemos que dar un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Ahí tenemos, acá adelante como que vienen todos los nervios, ¿sí? Mucha responsabilidad. Así que le pido también de parte de ustedes que puedan estar orando en sus corazones para que juntos podamos recibir el mensaje. Vamos a ir a un texto bíblico, el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Vamos a leerlo. Es largo el texto, pero es interesante la historia. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entretanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos quién es el culpable de lo que nos ha venido. Echaron pues suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes y cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová, por lo que él les había contado. Y como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsable de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Conocían esta historia? Sí, muchas veces se la contamos a los niños, ¿no? Porque es una historia bastante maravillosa, bastante humanamente difícil de creer lo que le sucedió a Jonás. Jonás era un profeta, era un hombre elegido por Dios para llevar un mensaje de salvación a una tierra pagana. Pero en este momento, en vez de ser una bendición para las personas, en vez de ser un mensaje de alivio, de esperanza, estaba siendo una maldición en ese barco.
trajo una gran tempestad, trajo maldiciones y trajo muchas oscuridad y tinieblas a los marineros que estaban acompañándolo. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el plan de Dios para vos? ¿Alguna vez te preguntaste como cristiano, como seguidor de Jesús, te preguntaste cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, nos da un ejemplo de fe. Tenemos la historia de Abraham. Vamos a dejar un ratito a Jonás y después vamos a seguir con él. No se nos va a escapar. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice: Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición, así termina el versículo. Abraham hizo caso a Jehová, le hizo caso a Dios, se fue de su tierra, dejó su ciudad, dejó a sus parientes, dejó su casa para habitar en una ciudad, en un lugar que Dios le mostró, totalmente desconocido, con una cultura diferente, con personas diferentes, un lugar que no sabía cómo iba a ser, pero Abraham hizo caso. Abraham fue una bendición para las personas. De Abraham salió todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y de Abraham, de su descendencia, nació Cristo. Y por eso se dice que a través de él fueron benditas todas las naciones, porque Jesús llevó la bendición para todos. Ahora, ¿nosotros por dónde vamos? ¿Somos una bendición? En el lugar en el que trabajamos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia como padre, como madre, como hijos, como vecinos. A veces los vecinos son complicados. Como vecinos, ¿somos una bendición? ¿Somos como Abraham o somos más parecidos a Jonás? Que ahora vamos a ver la historia de Jonás detalladamente. Dios tenía un plan para Abraham y que iba a ser una gran bendición. Mateo 5, versículo 14 y 16, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué tenemos que hacer las cosas bien? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿O por qué, si mi relación es personal con Dios, por qué los demás tienen que ver en mí que soy bueno? Muchas veces no solamente hay que serlo, sino también parecerlo. ¿Lo han escuchado eso? ¿Sí? Porque nosotros a través de nuestra vida, a través de nuestras actitudes, somos una luz para los demás. Y de esa manera glorificamos al Padre. De esa manera glorificamos al Padre. No porque seamos buenos y para que los demás nos vean, sino que a través de nuestras obras y nuestras actitudes glorificamos a Dios. Ahora le vamos a pedir a Gabriel que venga, que nos va a contar una pequeña historia. Vení, hijo. Nos va a contar una leyenda. El abuelo de Maike pidió que lo filmen, no sé quién lo va a poder filmar. Vení, hijo. Gabriel, le cuento, mi hijo tiene 5 años, este año empieza primer grado. Así que él nos va a contar la historia del rayito de luz. A ver, hijo, ¿cómo es la historia del rayito de luz? El rayito de luz le dijo a la mamá que quiere conocer las tinieblas, la oscuridad, y la mamá le dijo, mira, en ese cuarto puerta cerrada y ventana cerrada, y el rayito de luz se metió por abajo de la puerta y volvió triste. Le dijo, mamá, no encontré la oscuridad. Y la mamá le dijo que mira, ve al centro de la tierra
y el rayito de luz fue al centro de la tierra, que había oscuridad, y volvía triste. Y la mamá lo mandaba para allá, para aquí, y volvía triste. Y la mamá le dijo, ¿sabes, hijo? Nunca vas a poder ver la oscuridad porque eres un rayo de luz. Gracias, Gabriel. ¿Entendieron la fábula del rayito de luz? A donde vaya el rayito de luz no iba a encontrar la oscuridad, porque donde él estuviera iba a dejar todo iluminado. Nosotros también somos una bendición y debemos serlo para las demás personas, para las personas que están alrededor nuestro. Como habíamos dicho, Jonás, en vez de estar siendo una bendición, en vez de estar siendo un rayito de luz, estaba siendo una maldición en ese lugar. ¿Y sabes qué? Jonás huyó de Jehová. Jonás se escapó de Dios. Y al escaparse de Dios perdió 4 cosas maravillosas que un cristiano puede tener. Perdió 4 cosas que nosotros, cuando no nos comprometemos con Jehová, cuando nos escapamos de Dios, también las perdemos. ¿Saben que en el tiempo de Jesús las personas también se acercaban solamente por las bendiciones? No se comprometían. Cuando Jesús estaba sanando, ¿cuánta cantidad de personas habían? Lleno. Un montón de personas iban y se acercaban. Cuando Jesús estaba dando alimentos, todos se acercaban para recibir el alimento. Todos se acercaban, pero así como de lejos nomás. No se comprometían. De lejos, estar dando bendiciones, ahí me acerco, ahí me acerco. ¿Quiere un compromiso? Me alejo. Está sanando, ahí me acerco. El compromiso no, me alejo. La humanidad siempre fue así. La humanidad siempre fue así. Y cada vez que nosotros no nos comprometemos con Jehová, no nos comprometemos con Dios, también perdemos estas 4 cosas que Jonás perdió. Lo primero que Jonás perdió fue su capacidad de orar. El versículo 5 de Jonás, capítulo 1, nos dice que cada uno de los marineros oraban a su Dios. Cada uno estaba orando. Pero Jonás estaba en el fondo de la nave durmiendo. Podemos decir que en ese momento hubo una reunión de oración y Jonás fue el primer cristiano que se quedó dormido en la reunión de oración. Jonás se durmió, mientras todos los demás estaban orando a sus propios dioses. Y el único que conocía al Dios verdadero y sabía a quién orar estaba durmiendo. ¿Sabes cómo medimos muchas veces nuestra comunión con Dios? En la forma en que oramos y en la cantidad de veces que oramos y la calidad de oración que tenemos con Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos aparentar ser buenas personas, pero si nosotros no nos comunicamos con Dios, ¿qué es de nosotros? ¿Cómo sé que en mi matrimonio tengo una buena relación? Cuando nos comunicamos y cuando hablamos. Cuando a veces tenemos algunos roces y dejamos de hablarnos a un tiempito o por unas horas, se complica. En cambio, cuando charlamos, cuando dialogamos, cuando las cosas se charlan y se hablan, se mejoran. La forma en que nosotros podemos medir nuestra comunión con Dios es en la calidad de oración que tenemos con Él. Y Jonás había perdido su capacidad de orar. Y al perder su capacidad de orar, al perder su comunicación con Dios, perdió otra cosa maravillosa, la sensibilidad espiritual. Perdió la capacidad de orar, dejó de comunicarse con Dios y dejó de ser sensible a las cosas espirituales. ¿No les parece que hoy la humanidad está perdiendo la sensibilidad? Hay una profecía que nos dice que el amor de muchos se enfriará. Ahora, actualmente vemos un accidente en las noticias y si murió uno, bueno, murió uno. Esperaban que mueran más. Hubo un accidente en un colectivo, murieron 20. Bueno, ahí caen aviones, personas que desaparecen, hay guerras, la ambición del hombre, la ambición y el por poder de querer tener. Destruyen países, destruyen sociedades enteras por el poder.
la humanidad ha perdido la sensibilidad. Y nosotros, como cristianos, si nosotros no oramos y no estamos en comunión con Dios, también podemos perder esa sensibilidad. Fíjense, los marineros todos estaban haciendo algo. Algunos oraban a su Dios. Después de orar a su Dios, tomaban las cosas, todo lo que había dentro de la nave para tirarlo, para alivianarlo, para que esa nave no se hundiera. Estaban haciendo algo. Ellos sabían que algo estaba pasando. Y Jonás dormía. Jonás perdió la capacidad de orar. Perdió la sensibilidad espiritual. Y también perdió la capacidad de oír la voz de Dios. Cuando no oramos, perdemos la sensibilidad espiritual y perdemos la capacidad de oír la voz de Dios. Mi querido hermano, ojalá que nunca dejemos de oír la voz de Dios. Nunca dejemos de oír la voz del Espíritu Santo hablándonos. ¿De qué manera Dios nos habla? A través de la naturaleza, a través de los actos de otras personas, pero también a través de la voz del Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia. De esa manera Dios te habla, Dios te llama. Dios te dice, hijo, te estoy llamando, no te escapes, te necesito. Quiero bendecirte, quiero que seas una luz. Si nosotros dejamos de escuchar esa voz, la voz del Espíritu Santo se calla y después ya es muy difícil que Dios te vuelva a hablar. Dios puede estar gritándote al lado tuyo y no lo vas a escuchar, porque has perdido la capacidad de oír la voz de Dios. Jonás perdió la capacidad de orar, perdió la sensibilidad espiritual, perdió la capacidad de oír la voz de Dios y por último, perdió la fe. Perdió la fe porque ya no confiaba en nada. Mientras todos estaban trabajando, haciendo algo, él estaba durmiendo. Mientras todos hacían algo, hicieron lo que estaba a su alcance. El capítulo nos dice que los marineros echaron suerte para ver, algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer porque esto se nos está hundiendo. Entonces echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. No quiere decir que la Biblia pruebe el juego de azar. No, sino que te enseña la Biblia que el ser humano, cuando no tiene a Dios, busca lo que tenga a su alcance para encontrar una solución. Muchos creen que este mundo, este barco se va a hundir en algún momento por desastres ecológicos. Entonces se crean muchas organizaciones y se trata de cuidar el ambiente, que no está mal, que está bueno, pero ese no es el punto del conflicto. Muchos creen que su propio barco, su propio yo, tiene que salir a flote. Entonces buscan su superación, buscan tratar de estar mejor, buscan su superación personal, las meditaciones, las energías. Muchos sienten que su matrimonio también está decayéndose, su familia se está destruyendo y buscan la solución en los parapsicólogos. Mi abuela al parapsicólogo le decían los brujos. Hoy cambiaron de nombre. Muchas personas están enfermas físicamente y buscan a los curanderos, pero no saben que la solución no se encuentra en esos lugares. El kit del conflicto no es eso. Hay un conflicto mayor, hay un conflicto grande entre Dios y Satanás. Y eso es lo que nosotros como hermanos, y también debemos comprender primero nosotros para transmitírselo a los demás. En el versículo 8 nos dice que luego que echaron suerte y la suerte cayó en Jonás, le quiero decir que también que eso no fue suerte, sino que fue guiado por Dios. ¿Sí? Entonces le preguntaron, explícanos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes, de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás le dice, soy hebreo y temo a Jehová. Soy hebreo y temo a Jehová. Y le preguntaron, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para solucionar? Y fíjense que Jonás también puso la solución en sus manos. Tómenme a mí, yo pequé, tírenme al mar. Y ahí se va a solucionar. Yo tengo la solución.
Otra vez el ser humano tomando las cosas en sus manos. Yo pequé. ¿Saben que Jonás me hace recordar mucho a los fariseos, que eran así con la ley? Si vos pecaste, vos tenés que pagar por ese pecado. Y Jonás, ¿saben por qué se le escapó a Jehová y no quiso ir a predicar en Nínive? Porque no quería que Dios los perdonara. Quería que los ninivitas sean destruidos. Y Jonás conocía la gracia, conocía que la salvación era por gracia y no por las obras. ¿Saben por qué? Porque desde el primer pecado de allá en Adán y Eva y cuando murió el primer corderito, Dios le estaba mostrando al ser humano que la salvación era por gracia, por obra. Todos los días el pueblo de Israel mataba un corderito en la mañana y otro en la tarde, demostrando que la salvación era por la sangre del cordero, por la sangre de Jesús. Y Jonás conocía esto, sabía que la salvación era por la gracia, pero él no lo entendía. Él, como cualquier otro fariseo del tiempo de Jesús, creía que el que pecaba debía morir. Los ninivitas pecaron, entonces yo no le voy a ir a predicar. ¿Sabes por qué? Porque vos lo vas a perdonar. Ese era el pensamiento que tenía Jonás, egoísta. Si yo le predico a los ninivitas, se van a arrepentir y vos, yo te conozco, Dios, que sos misericordioso y lo vas a perdonar. Entonces ahora, tomen a mí y me tiran al mar. Y así es como se tiene que tratar al pecador. Déjenme imaginarme un poquito a Jonás ahí en las olas del mar, mirándolo a Dios, diciéndole, así es como se debe tratar al pecador. Vos, seguro, me estoy imaginando cómo sería Jonás, seguro que lo vas a perdonar a los ninivitas, esos hombres tan malos, esa gente que no merece el perdón, seguro que lo vas a perdonar. Por eso te estoy dando una lección. Así se trata al pecador. Así. Y lo arrojaron al mar. ¿Y sabes qué, querido hermano, amigo? Realmente así se tiene que tratar al pecador. La paga del pecado es la muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no es como Dios nos trata. Así se debería tratar. Pero no es como Dios nos trata. Porque Dios nos ama. Nos ha llamado para hacer una bendición. Te ha llamado para hacer una luz. ¿Hace cuánto tiempo que Dios te está llamando y sin embargo te escapas? ¿Hace cuánto tiempo que Dios está queriendo que seas una luz para los demás? Que seas una bendición. Sin embargo, te escapas. ¿Sabes qué, amigo? Hermano, vos y yo somos Jonás. Por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestros errores, nuestras propias decisiones, nos escapamos. Jehová quiere tratarte, Dios quiere llamarte con lazos de amor. Sin embargo, nosotros, rebeldes, seres humanos testarudos, nos escapamos de Jehová. ¿Y sabes qué? Merecemos estar ahí en ese lugar. Merecemos estar ahí como pecador, pero Dios no te trata así. Tampoco Jehová puede hacer nada si vos no levantás la mano. Dios está dispuesto a tomarte y sacarte de ese lugar, pero no puede hacer nada si vos no lo querés. Dios tenía preparado un gran pez que tome a Jonás, lo sacara del fondo del mar y lo llevara a tierra firme. A Dios no lo tomó por sorpresa el pecado. Dios sabía que el hombre podía pecar y tenía un plan para eso. ¿Cuál era ese plan? La cruz del Calvario. Y Jesús murió en una cruz. Y así como Jonás estuvo en ese vientre del pez 3 días, Jesús estuvo muerto y en la tumba también por 3 días. Y luego resucitó para darnos salvación. Tal vez estoy predicando hoy para una persona que se siente en el fondo del mar, con sueños destruidos, un matrimonio destruido, hijos rebeldes que no quieren aceptar los caminos de Dios. Pero ¿sabes qué?
Dios tiene preparada una cruz para vos. Dios quiere salvarte, quiere verte feliz, no quiere verte triste, no quiere que estés en oscuridad, quiere que seas una luz en tu hogar, una luz por donde vos vayas, quiere que seas una bendición. ¿Sabes qué? Te voy a contar un secreto. ¿Sabes por qué Dios te creó? ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios te creó? Cuando Satanás pecó y los ángeles fueron expulsados del cielo, hubo un vacío en el cielo. Y Dios, para ocupar ese vacío, nos creó a nosotros, para que nosotros ocupamos ese lugar que dejaron los ángeles. Así que imagínate, si estamos ocupando un vacío en el corazón que tenía Dios, ¿cómo Dios no nos va a amar? ¿Cómo Dios no va a amarte? A pesar de cómo haya sido tu vida, a pesar de lo que hayas hecho, a pesar de cómo hayas vivido hasta este momento, Dios te perdona. Porque ese es el amor y maravilloso que no lo comprendemos, el amor de Dios. Quiero invitarte, si vos que estás escuchando la radio en este momento, querés consagrar tu vida a Dios y no volverte a escapar, y a cada uno de nosotros que estamos acá, para que no sigamos corriendo de Dios y que aceptemos su voluntad. Quiero invitarlo a que hagamos una oración. ¿Qué les parece si nos ponemos todos de pie y nos entregamos a Dios para que Dios obre en nuestras vidas? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi Dios, en este momento queremos decirte que nos entregamos a ti. Decirte que ya no nos queremos escapar, que ya no queremos estar lejos de ti. Tal vez las cosas de esta vida nos han hecho que perdamos esta comunión con vos, que perdamos la capacidad de orar, la capacidad de recibir la sensibilidad espiritual, de escucharte y de alejarnos de la fe. Pero te pedimos, Dios, que nos ayude a acercarnos nuevamente. Te pedimos perdón, Señor, porque no merecemos esta salvación, no merecemos tu gracia, pero también agradecemos, Señor, por tu infinito amor, que una vez moriste en la cruz para salvarnos, y te entregamos nuestras vidas, nuestros seres queridos, nuestras familias, para que nos puedas bendecir. En el nombre de Jesús, amén.